Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de los conectores, que también es conocido en el mundo preuniversitario como marcadores del discurso, también son conocidos como los relacionantes, conectores lógicos, incluso hilativos. Vamos a primero plantear la definición. ¿De qué hablamos cuando tocamos el tema de conectores? Es un tipo de, vamos a plantear, es un tipo de marcador, es un tipo de marcador del discurso que vincula semántica, por los significados, y pragmáticamente, ahorita vamos a plantear qué es la pragmática, un elemento del discurso con otro anterior. Sucede que ustedes, podemos analizar oraciones desde el punto de vista gramatical. O sea, ves sujeto, predicado, analizas morfológicamente, esta palabra es un artículo, el otro es un sustantivo, el que sigue es un adjetivo, encontramos verbos, pero en esta oportunidad no vamos a analizar gramaticalmente las oraciones, vamos a analizarlos semántica y pragmáticamente, es decir, vamos a considerar la importancia del contexto, la importancia del enunciado y la importancia de los interlocutores. ¿Sí? La unión de todos esos factores nos van a poder orientar mejor a la hora de identificar los conectores faltantes. Esta unidad lingüística invariable, el conector, brinda una serie de instrucciones que orientan, profesor? Van a orientar las inferencias, ¿sí? Van a orientar las inferencias, las conclusiones. En estos ejercicios se han elidido, se han suprimido partículas, conectores. Y nosotros tenemos el trabajo, tenemos la labor de identificar cuáles son esos conectores faltantes. Tenemos que analizar el primer enunciado, tenemos que analizar el segundo enunciado y a partir de ese análisis tengo que llegar a conclusiones. Tengo que concluir cuál podría ser ese conector, ¿no?, que refleje la intención del hablante. Por eso la importancia de la pragmática. ¿Cuál es la intención del hablante? ¿Cuál es el contexto donde se da el enunciado? Y ya que hablamos de discurso, y ya que hablamos de instrucciones, hablamos de inferencias, veamos las siguientes oraciones. Tenemos dos grupos, un grupo llamado A, formado por dos enunciados, un grupo llamado B, formado por dos enunciados. Vamos a ver la importancia de la pragmática. Nos dicen, ¿quiere venir al cine? Tengo mucho trabajo. ¿Ya? Segundo, tengo mucho trabajo. Lo siento, visitaré a mi tía. Notamos que en estas dos, en estos dos enunciados, hay dos proposiciones iguales. Tengo mucho trabajo y tengo mucho trabajo. En contextos diferentes hay una intención diferente. ¿Quiere venir al cine? Y si la otra persona responde, tengo mucho trabajo, ¿qué podemos concluir? ¿Qué concluimos? Claro, concluimos que está rechazando, no quiere acompañarlo o no puede acompañarlo.
Tengo mucho trabajo. No sabemos si este trabajo es cierto o es falso, pero lo que sí es cierto, lo que sí podemos concluir es que está rechazando la invitación. En el segundo ejemplo, gramaticalmente es lo mismo, ¿no? Tengo mucho trabajo. Arriba, tengo mucho trabajo. Gramaticalmente es lo mismo. Pero pragmáticamente, ¿qué notamos? Que cuando le dice tengo mucho trabajo, en el fondo, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué podemos inferir? Que le ayude, que colabore. Y la otra persona que responde, lo siento, visitaré a mi tía. También hay una negación. No quiere ayudarle al trabajo que el otro no se lo dijo literalmente, pero se concluye, se infiere. Profesor, ¿y cómo usted pudo, no, desembocar en esas inferencias? El contexto, trato de ver la intención del hablante. Entonces, es importante en el análisis de los conectores, esto denominado pragmática. En el curso de gramática, en el curso del lenguaje, también llevan esto los conectores, pero con otro nombre. Lo llevan con el nombre de conjunciones. Pero allí no hay elementos suprimidos. En estos ejercicios sí vamos a encontrar supresiones de elementos. En este caso los conectores. Y nosotros tenemos que concluir cuáles son dichos conectores. Los conectores, los tipos de conectores que ahora vamos a ofrecer, son producto de una serie de investigaciones, de diferentes libros de especialidad que nos van a permitir enriquecer esta teoría. Establecemos que no hay una uniformidad, no hay una homogeneidad respecto a la clasificación de los conectores. Es más, hablemos de marcadores del discurso, que es un concepto mucho más amplio, mucho más general, mucho más panorámico sobre este tema. ¿Sí? Cuando hablamos de conectores, el primer tipo de conector, el más común, es el denominado copulativo. Los copulativos, que derivan de la palabra cópula, que significa enlace, unión, los conectores copulativos van a expresar adición, van a expresar unión. Es por eso que este tipo de conector también se le denomina aditivo. ¿Quiénes son esos conectores copulativos? Cuando conversamos, cuando escribimos. El copulativo más famoso, el que más utilizamos, es el conector y. Constantemente lo utilizamos para enlazar, para unir, para copular nuestros enunciados. Pero sucede que este conector y a veces se transforma o es reemplazado por el conector e. ¿Sí? No es que sea otro conector, lo que pasa es que esta i se convierte en e por cuestiones sonoras. No es correcto que digamos, anda compra a la mercería, aguja y hilo. Y hilo. La palabra hilo empieza con sonido vocálico i. Y no puede preceder a esta palabra otro sonido i. Sí, hiere el oído. Entonces decimos, compra aguja e hilo. Así está mejor. Ahora, eso no quiere decir que cuando digas aguja y hilo no se entiende. Sí se entiende, pero es por cuestiones de sonido. ¿Sí? Otro copulativo bastante famoso, bastante utilizado, es ahora de manera negativa el conector i. Ni. Caramba, ese alumno no atiende ni deja atender. O como dice el refrán, no come ni deja comer. Tenemos el conector además. Tenemos el conector incluso.
Ahora, esta palabra incluso tiene su derivado, ¿no? También le llaman inclusive. Tenemos el conector también. Tenemos el conector también. Tenemos el conector asimismo. Asimismo. Ahora, respecto a este último asimismo que escribimos, ofrecemos una acotación. Esta palabra asimismo, puede ser en un solo bloque, o también, si deseas, puedes escribirlo en dos términos. O sea, un monobloque, un solo bloque, o también puede ser en dos palabras, así mismo. Y cuando escribas así, no te olvides de poner la tilde. O sea, puede ser así mismo un solo bloque, puede ser así también. Así mismo. Otro conector muy utilizado es el encima. Encima. Es cierto que la palabra encima lo podemos utilizar para indicar un lugar. ¿Dónde coloco estas cajas? Ponlos encima de la mesa. Ya, pero ahí la palabra encima no está funcionando como conector copulativo, pues. Pero en otro contexto, cuando yo podría decir lo siguiente, pero qué irresponsable, qué impuntual, encima sinvergüenza eres. ¿Se dieron cuenta? Utilicé el término encima, pero por el contexto, ¿qué decimos? Que es un conector copulativo. Por eso la importancia de lo que dije hace unos minutos del contexto. La importancia de ver el contexto cuando analizamos la frase tengo mucho trabajo. Dependiendo la intención del hablante y dependiendo del contexto, un conector asume un valor. Conector disyuntivo. Profesor, yo tengo una disyuntiva, profesor, no sé si postular a San Marcos o no sé si postular a la UNI. ¿San Marcos o la UNI? ¿A cuál postulo? ¿San Marcos o la UNI? Ajá, estás en una disyuntiva. El conector disyuntivo lo que expresa es opción. El conector disyuntivo expresa opción. En algunos libros también vas a encontrar que expresa exclusión, ¿no? Porque si es optó por uno, excluyes al otro, y al revés. ¿Quiénes son los conectores disyuntivos? El conector disyuntivo más famoso es la O. Pero este conector O a veces puede cambiarse, puede ser reemplazado por la U. ¿Y por qué lo voy a reemplazar, profesor? Igual en el caso de arriba, IE, acá OU, por cuestiones sonoras. No es recomendable decir lo siguiente. ¿Cuál deseas? ¿Este o otro? O otro. Pero si otro comienza con sonido vocálico O y vas a precederlo por un sonido O también, no. Afecta al oído. Claro, se dice este u otro. Ahora, los conectores disyuntivos que vamos a proponer, vamos a plantear que son compuestos. ¿Por qué compuestos, profesor? Observa. Sea información, coma, sea información. Saldré adelante, sea con tu ayuda, sea sin tu ayuda. ¿Se dan cuenta? Sea. Es un disyuntivo compuesto. También tenemos el conector disyuntivo bien
información, coma, bien, información. Saldremos de viaje. ¿Cuándo? Bien el sábado, bien el domingo. Profesor, ¿lo puedo cambiar por el compuesto también disyuntivo sea? Sí. Saldremos de viaje, sea sábado, sea domingo. Profesor, ¿lo puedo cambiar por el conector o? ¿Te quiere convertir o de ser simple a compuesto? Ah, sí se puede. Saldremos de viaje bien el sábado. Ahora dices o el sábado o el domingo. O el sábado o el domingo. Antes de pasar al 2.3, una última acotación. Si utilizan el conector o dos veces, comienzo y a medio camino, lo que vas a darle es mayor fuerza a la exclusividad. ¿Cómo exclusividad, profesor? Ya, supongamos que mamita en la mañana nos sirve el desayuno muy amablemente, como siempre lo hace, y en un pote nos ofrece mantequilla y en otro pote nos ofrece mermelada. ¿Sí? Entonces, como son muchos los hijos, de repente no va a alcanzar, mamá indica que por favor elijan solamente uno para untar en el pan. Y mamá nos dice, ¿deseas mantequilla o mermelada? Y como a ti te gusta la combinación, tú dices, mamá, ¿puede ser los dos? Mamá dice, no, pues sí, hijo, es que no va a alcanzar, solamente uno. Mamá, pero quiero los dos. Es posible que tú digas los dos, pese a que te dijo mantequilla o mermelada. Pero ¿qué pasaría si mamá dijese, hijo, ¿deseas o mermelada o mantequilla? Ya no podrás decirle los dos. ¿Por qué? Porque usó el conector disyuntivo dos veces para proporcionarle exclusividad a la hora de elegir. No puedes optar por los dos, solamente por uno. Así que tenga mucho cuidado. El siguiente conector es el denominado adversativo, que viene de la palabra adverso, contrario, opuesto. Los adversativos lo que van a expresar es oposición. El conector adversativo expresa oposición, adversidad, contrariedad. En algunos libros especializados tiene el nombre de conector contraargumentativo, por si acaso. ¿Quiénes son esos conectores, profesor, adversativos? Vamos a clasificar este grupo de adversativos en dos grupos. ¿Y por qué lo vamos a clasificar? Porque el uso es diferente dependiendo de la presencia de algunos signos de puntuación. El primer grupo son 4 elementos. El pero, empero, sino y más. Pero, empero, sino, más. Son 4 elementos. ¿Y en qué se parecen esos 4 elementos? Gramaticalmente hablando. Allá, profesor. A ver, pero. Allá. Es un solo término. ¿Correcto? El siguiente grupo, observa. Tenemos el famoso sin embargo,
Por el contrario, en cambio, ahora bien, ¿cuál es la sugerencia, la recomendación, mejor dicho? Que cuando es un solo término, recuerda, cuando es un solo término, precede una coma. Siempre. Antes de pero, coma, antes de empero, coma, antes de sino, coma, antes de más, coma. Cuando escribas, cuando chatees, cuando estés en el WhatsApp, estés en el Messenger, por favor, ponle una coma antes. ¿Sí? Pero si es una frase, sin embargo, por el contrario, en cambio, ahora bien, y uno famoso que se me estaba escapando, el no obstante, todos ellos cuando redactes, por favor, no olvides, entre comas, por favor, entre comas. ¿Por qué, profesor? Porque son frases. Porque son frases. En cambio, arriba una sola palabra. ¿Por qué, profesor? Porque es una sola palabra. Cuando es más de una palabra, entonces va entre comas. Cuando es una sola palabra, una coma antes. No te olvides. Dijo que estudió, coma, desaprobó. Le prometió lealtad, coma, lo traicionó. En el primer espacio vamos a escribir la palabra pero. Profesor, también puede ser con la palabra empero. Sí, dijo que estudió, empero desaprobó. Profesor, puede ser con más, dijo que estudió más, desaprobó. Profesor, puede ser con sino, no. No le puedes cambiar acá el signo, porque este conector signo es un poco especial. Lo vamos a ver en otra clase dentro del capítulo de los casos especiales, que es la continuación justo del tema de conectores. ¿Sí? Le prometió lealtad, coma, espacio, coma, lo traicionó. Solo por la presencia de estas dos comas ya no puedes utilizar el conector pero. Utilizarías una frase. Le prometió lealtad. Sin embargo, lo traicionó. ¿Sí? Entonces, estos han sido hasta ahora los conectores copulativos, disyuntivos y adversativos. Siguiente tipo de conector. Cuarto tipo de conector, los concesivos. Este conector concesivo vamos a vincularlo al último conector abordado, que son los adversativos. Los concesivos se parecen a los adversativos porque también señala oposición. Pero claro, la oposición es menos rigurosa, menos intensa. Por eso planteamos que el concesivo expresa cierta oposición. ¿Sí? Los conectores concesivos expresan cierta oposición. La regla ortográfica para estos concesivos, es que antes, no te vas a olvidar, redactes una coma. No olvidemos las pautas ortográficas. Antes de un concesivo, escribes una coma. ¿Quiénes son los concesivos en el español? Bien, vamos a escribir al más famoso de ellos. El conector concesivo más famoso, más popular, más utilizado es el conector aunque.
Aunque llores, no te voy a perdonar. ¿No? Hay una manifestación ahí latente de resentimiento, ¿no? No te voy a perdonar, aunque llores. Ahí está, oposición. Los otros conectores concesivos son a pesar de que, por más que, pese a que, aun cuando. Yo nomás, si bien. No olvidemos, repetimos, todos estos conectores concesivos van precedidos por una coma. Seamos rigurosos a la hora de escribir estos conectores concesivos, porque en la práctica, que puede ser nuestra, o puede encontrarte en una separata, en un folleto o en un libro, podemos ver que estos conectores no siempre están bien redactados. ¿Quién de ellos aparece mal redactado? A pesar de que. Incorrectamente, algunos escritores se atreven a suprimir el de. A pesar que. No, eso es incorrecto. Porque esta palabra que puede ser reemplazado por eso, más todo lo que sigue. Entonces yo digo, a pesar de eso, no te perdonaré. A pesar de que llores. O sea, a pesar de eso. ¿Qué es eso? Que llores. Yo no voy a decir, no te perdonaré a pesar eso. No, es a pesar de eso. ¿Qué es eso? De que llores. Hay que tener mucho cuidado. Estos conectores concesivos, para finalizar este tipo de conector, tienen una diferencia, una gran diferencia en el uso si los comparamos con los conectores adversativos. Los conectores concesivos tienen una cualidad que los adversativos no tienen. ¿Cuál es? Que estos conectores concesivos pueden revertirse. ¿Cómo revertirse, profesor? Pueden cambiarse de lugar con toda la proposición, con todo el enunciado que introducen. Ir ahora al comienzo. El ejemplo que estoy recurrentemente mencionando en este tipo de conector es, no te perdonaré, aunque llores. Vamos a cambiar el orden, ¿sí? Ya. Aunque llores, no te perdonaré. ¿Y se entiende? Sí, se entiende. Eso tú no puedes hacer cuando hablas de conectores adversativos, pero sí lo puedes hacer cuando hablas de conectores concesivos. Esa cualidad se denomina, vamos a apuntarlo aquí, paréntesis, son reversibles, ¿sí? A diferencia de los conectores adversativos, los conectores concesivos que también indican oposición son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que este conector concesivo más el enunciado que introduce pueden cambiar de lugar. Siguiente tipo de conector. Los conectores causales, que su propio nombre lo revela, ¿no? Causal, que expresa causa, que expresa razón, que expresa motivo. Este conector causal introduce un enunciado que se convierte en la causa, la razón del enunciado anterior.
lloraba desconsoladamente. La niña lloraba desconsoladamente. Vamos a introducir la razón. Ya que murió su mascota. Ya que murió su mascota. ¿Se nota? ¿Sí? Se nota que la frase ya que es un conector causal porque introduce la causa, la razón del enunciado anterior. Los conectores causales, como pauta ortográfica, nos piden una coma antes. Cuando redactemos, por favor, una coma antes. ¿Quién es el causal más famoso en nuestro idioma? ¿Lo recuerdas? Claro, correcto. Es el conector porque. Sinónimo, pues. A ver, otro más de la familia. Otro conector causal. Claro, tenemos el conector ya que. Tenemos el conector debido a. ¿Qué más? A causa de. ¿Qué más? Correcto. El conector puesto que. Y todos estos conectores causales son intercambiables. La niña lloraba desconsoladamente ya que murió su mascota, porque murió su mascota, debido a que murió su mascota, a causa de que murió su mascota, puesto que murió su mascota. Siguiente tipo de conector, los conectores consecutivos, que el nombre también lo revela, ¿sí? Consecutivos, o sea, expresa consecuencia. Efecto. El conector consecutivo expresa e indica efecto, consecuencia, resultado. Y si lo comparamos con el conector causal, ¿qué podemos concluir? Que así como el conector causal introduce un enunciado, que es la razón del enunciado anterior, el conector consecutivo, también llamado ilativo, que indica consecuencia, ilativo, introduce un enunciado que revela ser consecuencia del enunciado anterior. En el ejemplo de la niña que lloraba, ¿no? Podemos ahora convertirlo en un ejemplo para consecutivo. Murió la mascota de la niña. Coma, espacio, lloraba desconsoladamente. Ese llanto desconsolado, ahora si te das cuenta, es la consecuencia, es el efecto del enunciado anterior, que decía, murió la mascota de la niña. ¿En qué conector estamos pensando? Sí, yo también estaba pensando en ese conector. Por tanto, murió la mascota de la niña. Por tanto, lloraba desconsoladamente. Vamos a dividir estos conectores ilativos consecutivos en dos grupos, ¿sí? Un primer grupo nos va a sugerir lo siguiente: una coma antes. Y el segundo grupo de consecutivos nos va a sugerir lo siguiente: que si me vas a redactar, por favor, redáctame entre comas, dirían estos conectores consecutivos, ¿sí? Un grupo te pide una coma antes y el siguiente grupo te dice, escríbeme entre comas. No olvides la pauta ortográfica, por favor. Razonando como razonamos en los conectores adversativos, ¿cuándo va una coma? Claro, cuando es solo una palabra. ¿Y cuándo va entre comas? Correcto,
Cuando es más de una palabra. Cuando es más de una palabra. Bien, entonces decimos, los conectores consecutivos más famosos son entonces, así, ergo, ¿está bien? Y conque. Todos ellos una sola coma, correcto, porque es una sola palabra. Pero si fuese más de una palabra, va entre comas. Y tenemos los conectores, por tanto. ¿Qué más? Por ende. Uno más. En consecuencia. ¿Sí? Esos son los conectores consecutivos. El siguiente tipo de conector, el último tipo de conector, es el condicional, que su nombre también lo revela, expresa condición, expresa requisito. Expresa condición, expresa requisito. ¿Quiénes son esos conectores? ¿Quiénes son esos conectores condicionales? Claro, el más famoso de todos es el conector sí, que se complementa con el entonces. Si estudias sacrificadamente, entonces ingresarás. Ocurre que esto se puede resumir, y yo diría, si estudias sacrificadamente, ingresarás. Siempre que estudies sacrificadamente, ingresarás. Cuando estudies sacrificadamente, ingresarás. Como no estudies sacrificadamente, no ingresarás. Como hagas tu tarea a tiempo, te daré tu regalo, te daré tu premio. ¿Sí? Ya. No olvidemos que todos estos conectores van a tener un significado dependiendo del contexto, por si acaso. Complementamos los conectores que hemos visto, la clasificación, con estos dos conceptos, reformulador y estructurador, que estrictamente hablando no son conectores, pero por tema de examen de admisión se disfrazan de conectores. ¿Sí? ¿Qué es un reformulador? Un reformulador es un marcador del discurso, ¿sí? Al igual que los conectores, que tienen la función, el papel de introducir una nueva fórmula del miembro anterior. Estos reformuladores te piden, a la hora de redactar, que por favor utilices 2 comas. Claro. ¿Quiénes son los reformuladores más famosos en el español? Es decir, el clásico o sea. Mira, o sea, son 2 palabras, no es solo una palabra. Tenemos el reformulador vale decir. En otras palabras. El otro es un estructurador. Y dentro del grupo de los estructuradores, el más famoso es el ordenador. ¿Para qué sirve este ordenador? Este ordenador es un marcador de discurso que va a indicar el lugar, el orden, el lugar que ocupa un miembro del discurso. ¿Quiénes son esos ordenadores en el español? Es clásico, cuando empezamos un texto, cuando empezamos un discurso, no acostumbramos a decir en primer lugar,
¿Mm? No decimos acaso por un lado, por una parte, y cuando terminamos el discurso, ¿acaso no decimos finalmente? Y si hay en primer lugar, también habría, claro, en último lugar. En último lugar. Bien, esos son los tipos de conectores. Vamos a terminar con un ejercicio de aplicación, un ejercicio que vino alguna vez, comienzo de siglo, claro, año 2000, en el examen de San Marcos, examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Estuvo enfermo, observa la coma, se levantó. Estuvo enfermo, se levantó. Si está enfermo, esto no es compatible con la acción de levantarse. Como son enunciados incompatibles, noto, advierto que hay una oposición, entonces sería ideal que yo utilice, que escriba un conector que indique oposición. ¿En qué tipo de conectores debería pensar? Claro, en los conectores adversativos. Y yo diría, si no, estuvo enfermo, pero se levantó. Hay oposición entre los enunciados. Luego dice, coma, no podía faltar a la reunión. No podía faltar a la reunión. ¿Qué cosa es esto, este enunciado respecto a levantarse? ¿Causa o efecto? Yo creo que es causa, es la razón. Se levantó. ¿Cuál es la causa? No podía faltar a la reunión. Entonces utilizo un conector causal, que en este caso podría ser la frase ya que. Ahora sí tenemos, estuvo enfermo, pero oposición, se levantó. Motivo, ya que no podía faltar a la reunión. Ejercicio de San Marcos el año 2000. Esos fueron los conectores. Muchas gracias.